No puedo entrar con Corel porque te parece lento, no puedo poner ningún código. Pero creo que tú le puedes colocar otra forma que te envíe a tu correo electrónico. No, tampoco. Solo sale una app que me manda un mensaje al celular que me llame. Haré otra forma. No, pues yo caí de estas cuatro. Abajo no hay más. Creo que es el que dañó el celular. Digamos. Yo trabajo aquí con el compañero. Bueno chicos, buenos días. Entonces ya son las 10, como es de costumbre, 10 minuticos de espera y comenzamos con la clase. Bueno, entonces para el día de hoy vamos a ver un tema nuevo, un tema muy importante que yo creo que en algún momento de su historia académica van a tener que trabajar y que nos va a permitir conocer la distribución de la información, sobre todo cuando queremos mirar la representatividad de la misma y cómo ésta se distribuye a lo largo de todo un muestreo de información. Son los histogramas, ¿vale? Entonces, los histogramas lo que nos quieren nosotros decir es que mediante la agrupación de la información de una serie de datos que nosotros tenemos, mirar cómo se comporta. Es decir, que nosotros podríamos mirar en este salón de clase cómo se distribuye quizá la estatura o el peso de nosotros, ¿cierto? Entonces, podemos coger cada uno de estos datos y poderlos distribuir y sacar una distribución agrupando la información y conociendo entonces si de acuerdo a algún peso o alguna estatura en particular podríamos generar un patrón, ¿cierto? Ahora bien, cuando hablo de patrones, nosotros estamos hablando es de un patrón asociado a un agrupamiento de datos, un rango de datos. Cuando nosotros vamos a estimar un patrón o una correlación, ya saben ustedes muy bien que lo tenemos que hacer a través de mapas de dispersión o gráficos de dispersión, que fue el tema justamente anterior que nosotros vimos, ¿cierto? Entonces estos histogramas también son muy importantes para conocer ese tipo de información o poder analizar ese tipo de información. Entonces, se utiliza, como les había comentado, como una forma de visualización, es decir, que nosotros vamos a ver cómo se representa eso en un gráfico, y es la distribución de frecuencia de datos continuos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de datos continuos, podemos mirarlo a nivel de tiempo, ya sea minutos, horas, segundos, o también puede ser años. ¿Cómo podemos ver esos patrones? Ese tipo de patrones los vemos sobre todo en el tema de hidrografía. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, los regímenes de lluvia, entre otras cosas, vemos esa recurrencia, ¿cierto? Algunos periodos del año donde hay más lluvias, donde hay menos lluvias, entre otros. Entonces, ahí nos va a permitir establecer
esa continuidad o esa distribución de la información. Adicionalmente son, como les decía, muy útiles para identificar algunos patrones y la distribución de los datos. Entonces, yo ya le había colocado ese ejemplo a ustedes. Podemos utilizar, en ese caso en particular, como ejemplo, la estatura de los asistentes de esta clase. Pues aquí se vio la estatura, como a título de ejemplo, que algunos estudiantes de bachillerato. Entonces teníamos aquí alguna distribución donde esto de aquí quiere decir el número de datos que se encuentran ubicados en este rango. Entre 135 y 140 tenemos 5 datos, ¿cierto? Entonces la distribución de la información a lo largo de un gráfico distribuido por rangos. Entonces, como le había dicho, se utiliza con datos continuos. La diferencia con los gráficos de barras, ojo pues, es que los gráficos de barras se utilizan principalmente es para comparar información. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo eso en ese momento? Nosotros tenemos una herramienta en Excel que es para montar histogramas. No la vamos a utilizar. Vamos a utilizar la herramienta de diagramas de barras para crear histogramas. Listo, yo ya les voy a enseñar cuál es la metodología para llegar hasta allá. Profe, pero si estamos haciendo diagramas de barras, ¿no son diagramas de barras? No, porque nosotros estamos generando agrupamiento de la información. ¿Listo? Ojo con eso. Pero no vayan a pensar de que tienen un nivel de confusión. Entonces, si se llegan a confundir, por favor me solicitan y yo les aclaro. Adicionalmente, los histogramas no tienen espacio entre las barras. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hacíamos esa superposición de gráficos cuando hacíamos el ejercicio del niño y la niña, donde algo así parecido vamos a hacer para poder parametrizar nuestro gráfico? Y la barra representa el número de valores que caen dentro de un rango específico. ¿Se acuerdan en el caso anterior que les decía que entre el rango entre 130 y 135 centímetros caían 5 valores? Entonces, cuando nosotros vayamos a construir esa tabla dinámica, la vamos a organizar por cuenta de valores y no por suma de valores. Histogramas siempre vamos a considerar la cuenta de valores y no la suma. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros arrastramos eso, en las tablas dinámicas había una forma de configurar donde podemos decir promediar, sumar o contar? Vamos a contar información. Entonces, chicos, aquí hay algo muy importante y es la determinación de los rangos. A medida que ustedes vayan experimentando con el tema de los rangos, el rango es el agrupamiento de la información. Entonces, si ustedes colocan un rango de información, es decir, ese conjunto de información demasiado grande, puede ser que no estén viendo la información o no vean la distribución de la información de forma correcta. Entonces ustedes pueden jugar con rangos más amplios o menos amplios para poder determinar cuál es el comportamiento. Yo ya les voy a decir los diferentes patrones que vamos a encontrar en esta distribución. Normalmente los rangos son del mismo tamaño, entonces vamos a distribuir de forma uniforme, ¿cierto?, nuestra información, nuestros datos. Entonces lo que vamos a hacer es una serie de bloques o barras que van a estar distribuidas donde los valores van a caer sobre las mismas. Y como les decía, la altura de las barras nos muestra la cantidad de repeticiones o de probabilidad de cada rango. Nosotros vamos a tener o vamos a encontrar diferentes formas, ¿cierto?, pero algunas de ellas son muy características. Hay una primera que es la campana gaussiana, ¿cierto?, que es una distribución normal donde vamos a tener tanto el promedio, la media y la moda justamente en todo el centro de nuestro gráfico. Es como una pequeña montaña, ¿cierto? Luego tenemos la distribución orientada hacia la izquierda, es decir, que nuestra cola va a estar por acá y la distribución orientada hacia la derecha, que la cola va a estar hacia el lado derecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mayor parte de la información la vamos a tener acá, ¿cierto? La moda, ya les voy a definir estos términos de aquí, pero rápidamente la moda es el valor que más se repite dentro de la serie de datos, teniendo en cuenta que la mediana también es un valor que es el que de cierta forma agrupa la mayor cantidad de valores, y el promedio es cuando nosotros tenemos todos los datos, los
sumamos y los promediamos por el valor total de los datos. Hay otro tipo de gráficos, aquí la definición, hay otro tipo de gráficos que vamos a encontrar que son los histogramas multimodales. En los gráficos multimodales, como su nombre lo dice, multimoda, quiere decir que hay picos de información en diferentes lugares. También vamos a hacer un ejercicio de esos gráficos multimodales, ¿cierto? Entonces, tenemos 4 ejercicios, chicos, para el día de hoy, que me tienen que entregar, obviamente, para el día de hoy, hasta las 11:59 p.m. Si deciden hacerlo en clase, maravilloso. Si lo van a hacer por fuera, ya ustedes mirarán cómo manejan y administran su tiempo. Yo les voy a acompañar en el desarrollo del primer ejercicio. Ya saben que ustedes los otros 3 ejercicios los desarrollan de forma autónoma, pero si llegan a necesitar algún tipo de asistencia, por favor levanten la mano y yo los puedo acompañar en el desarrollo. ¿Listo? Entonces, voy a leer el enunciado rápidamente y vamos a proceder. Chicos, hay un problema con el archivo, entonces ya les voy a decir dónde lo descarguen. Todavía no lo descarguen. Yo les voy a decir dónde está. En el ámbito de la ingeniería, uno de los aspectos clave es medir y analizar los tiempos que tarda la máquina en realizar diferentes tareas. Eso es importante para optimizar el proceso y garantizar que los equipos trabajen de manera eficiente. En este ejercicio vamos a analizar los tiempos de tarea de una máquina expresados en segundos para entender cómo varían y si siguen un patrón específico, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Los tiempos de las tareas que ejecuta una máquina. Y en la unidad de tiempo son los segundos. Y mirar a ver si de pronto sigue algún patrón específico a la hora de entregar esa serie de tareas, ¿cierto? Entonces pensemos en la encuadernación de libros. Entonces, ¿cómo es ese proceso de encuadernación? En general, la distribución de los tiempos suelen acercarse a la distribución normal, donde la mayoría de las tareas toman un tiempo cercano al promedio, pero algunas pueden ser más rápidas o algunas otras más lentas. Chicos, nos vamos a salir de acá, de la presentación, nos vamos a venir al curso y vamos a encontrar los 4 ejercicios aquí donde dice material del curso. Archivo 1 es el que vamos a hacer ahora, archivo 2 es el que sigue justamente después de la presentación, archivo 3 y archivo 4. Chicos, me tocó sacar los archivos porque los otros estaban en formato CSV y estaban teniendo problemas para configurarse en Excel. Entonces preferí simplemente dejárselos ya listos, ¿vale? Entonces, el primero es este de aquí, Machine Task Completion. Vamos a abrir este primer archivo. Y tenemos cuáles son el tiempo en segundos de completar tareas por parte de una máquina. ¿Cierto? Tenemos ya el archivo listo, ¿sí o qué? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Vamos a crear una tabla. Ya no sé si se acuerdan todavía, control T, o le pueden decir insertar tabla y ya tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Control T y le damos enter parándonos sobre la información. ¿Listo? Tenemos creada nuestra tabla. Podemos, y les sugiero en ese momento, organizar un poquito la información a nivel de cifras decimales. Entonces nos vamos a ubicar en la celda A2, Shift, Control sin soltar y la flecha hacia abajo. Venimos aquí a inicio y reducimos las cifras decimales. Dejamos tan solo una cifra decimal. Entonces nuestra tablita debe quedar así. Recuerden que nosotros estamos hablando que un histograma se desarrolla para una línea de tiempo o para una variable numérica continua, no para múltiples variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser pluviosidad, pero en este caso sería tiempo en segundos. ¿Listo? Tenemos entonces aquí ya montada nuestra tabla con una sola cifra decimal. ¿Cómo decimales? ¿Cómo? ¿Cómo corremos los decimales? Entonces, nos paramos en A2, Shift Control
flecha hacia abajo para seleccionar todo y nos venimos aquí donde aparece este apartado que dice número y fíjate que aparecen unos ceros con una flechita hacia la izquierda o la derecha. Si le hacemos hacia la izquierda, subimos cifras decimales, si le hacemos hacia la derecha, bajamos cifras decimales, una sola, por favor. ¿Listo? Nos ubicamos encima de la tabla que creamos y le decimos insertar tabla dinámica y le damos a aceptar. Nos crea una tabla dinámica, ¿vale? Esta única variable que tenemos, fíjense ustedes en el campo superior derecho, la vamos a arrastrar a las filas porque es nuestra información, ¿cierto? Y esa misma variable la vamos a arrastrar a los valores, ¿vale? Y fíjense que básicamente lo que hizo fue duplicar la información. ¿Por qué? Porque en los valores esa variable está funcionando como suma. Y yo les había dicho a ustedes que no vamos a sumar, sino vamos a contar el número de valores que caen en ese rango. Entonces, clic sobre la fecha, configuración, y le vamos a decir que cuenta o recuento. En algunos computadores aparece como recuento, en algunos otros aparece como cuenta. Y le vamos a dar a aceptar. Y fíjense que cada uno de estos valores tiene un valor igual a 1. Quiere decir que como es una variable numérica continua, lo que está haciendo es que se está produciendo un solo valor por cada uno de estos, por estas líneas o estas filas de datos que tenemos, ¿cierto? 1, 1, 1, 1, 1. Pero ¿qué les había dicho yo con respecto a los histogramas? Que es el comportamiento que se tiene por rangos de información y que lo vamos a representar como una distribución, ¿vale? Entonces vamos a organizar nuestra información por rangos. ¿Cómo hacemos eso? Nos ubicamos encima de la tabla, le ponemos botón derecho y le vamos a dar a agrupar. ¿Listo? Donde dice comenzar en, vamos a utilizar el valor justamente antes de ese valor que nos aparece ahí para que podamos garantizar coger todos los valores desde el principio hasta el final, ¿cierto? Entonces, antes de 75.89 vamos a redondear a 75. Y vamos a redondear por encima. Entonces, vamos a colocar en este otro valor de aquí, vamos a poner 68. 168. Para retirar la parte. Pues Claro. pasa la parte agrupada. Entonces, en cualquier dato que estamos por acá, ¿cierto? Cualquiera. Pueden coger cualquiera. Botón derecho y le vamos a dar a agrupar. Él dice comenzar en y terminar en. Teoría de conjuntos. Si necesitamos coger toda la información, no podemos coger una información que de pronto me vaya a excluir, ¿cierto? Sino que tenemos que coger un valor que sepamos nosotros que va a englobar el otro. Entonces, cuando vamos a comenzar en, lo que nosotros debemos hacer para garantizar siempre es poner un valor un poco antes. Pero yo no me voy a poner a colocar 75.8 para que me incluya el 75.89. No me complico, pongo 75, ¿cierto? Y en el último valor no me voy a poner 167.9. Simplemente pongo 168. Y lo que está haciendo es coger todo el conjunto de información, ¿vale? Y aquí abajo me dice por. El por es el rango de datos que va a utilizar, ¿vale? Entonces va a coger cada 10 segundos, cada 10 segundos, cada 10 segundos, distribuido desde 75 hasta 168. ¿Listo? Y le vamos a dar a aceptar. Entonces fíjense lo que hizo el sistema. Nos organizó toda la información por rangos de datos. 75, 85, 85 hasta 95, entonces sería desde 75 a 85, luego desde 85.00001 hasta, porque él no va a coger un valor que estaba allá y lo va a repetir abajo, ¿cierto? O sea, nuevamente estamos hablando de intersección. Ya con estos conjuntos montados, cogemos nuestra serie de información. No vamos a incluir los encabezados, solamente la serie de datos. Y le vamos a decir
y le vamos a decir aquí, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico, y le vamos a decir que un diagrama de columnas. Profe, pero ¿por qué no histogramas? Porque lo vamos a hacer de una forma diferente. Porque si nosotros le damos histogramas a partir de estos rangos ya creados, vamos a tener un conflicto, porque lo estamos haciendo aquí con rangos personalizados por nosotros. Entonces, no es una herramienta que una vez Excel le dice a uno, sino que aquí ya podemos estar nosotros controlando la información. ¿Qué cosa específica? Listo. Seleccionamos únicamente de nuestra serie de información, es decir, los rangos y los valores que caen dentro de los rangos. Analizar tabla dinámica, gráfico dinámico y de columnas. Y le damos a aceptar. En el total, ustedes le ponen por favor el título de la gráfica, por favor me parametrizan aquí títulos de ejes, entre otras cosas que ya saben ustedes que tienen que hacer. Pero fíjense que una de las cosas que yo les dije a ustedes es que los gráficos no podrían tener espaciamiento entre las barras, ¿cierto? ¿Cómo corregimos eso? Ya ustedes lo saben hacer. Nos paramos sobre una de las barras para que se seleccionen todas las barras, botón derecho, dar formato a serie de datos, y aquí donde dice ancho del rango, le vamos a poner 5 y le vamos a dar enter. Entonces tenemos ya nuestro histograma del tiempo de ejecución de tareas en segundos, ¿vale? Entonces estamos hablando que hay algunas tareas que esa máquina es más rápida en desarrollar, hay algunas tareas que caen en promedio, o sea, la mayoría de las tareas están en promedio aquí en este tiempo intermedio, y hay algunas tareas que le toman más tiempo desarrollarse, ¿vale? Chicos, este ejercicio también lo tienen que montar en el trabajo de clase que ustedes tienen para entregar el día de hoy y que está en exámenes del curso como trabajo de clase 4. ¿Listo? Ahora bien, chicos, ¿qué pasa si nosotros cambiamos el rango y cómo lo podemos hacer? Solamente nos ubicamos en donde están los rangos, le damos botón derecho, agrupar, y de una vez nos sale el agrupamiento de información que nosotros pusimos, ¿cierto? ¿Qué pasa si le ponemos 20? Vamos a aceptar. Fíjense que es muy difícil empezar a ver el patrón que tiene la información, ¿cierto? Aquí no podemos ver si es una orientación aquí orientada hacia la izquierda, con la cola hacia la izquierda, no se ve bien. ¿Y qué pasa si nosotros agrupamos, en lugar de ser una mayor amplitud, una menor amplitud? Inclusive podemos ver con más resolución que sigue siendo una distribución normal, con una gran acumulación de datos agrupados justamente en el medio del gráfico, sacando pues que la mayoría de las tareas se desarrollan en este tiempo de acá, y que hay algunas tareas excepcionales que se ejecutan al principio y hay otras que se ejecutan al final, como cualquier comportamiento de un proceso industrial, ¿cierto? Entonces, ya saben que los ejes, sobre el eje Y vamos a colocar distribución de valores, y sobre el eje X ya cada uno de ustedes va a colocar tiempo en segundos, lo que sea, ¿vale? Chicos, y así es que se monta un histograma, ¿vale? Entonces, aquí ya podemos nosotros controlar los rangos de información, generar la distribución de nuestro gráfico y proceder a hacer el análisis, que es lo que me interesa que ustedes hagan. ¿Listo? Volviendo nuevamente a nuestros ejercicios de clase, fíjense que nosotros ahora tenemos aquí otro ejercicio donde tenemos una descripción, chicos. La descripción les va a servir mucho para el desarrollo del análisis o de la respuesta que ustedes me tienen que incluir. Tenemos un tercer ejercicio y tenemos un cuarto ejercicio. Chicos, todos los ejercicios son univariables, pero el comportamiento de esas variables es diferente en cada uno de ellos. Jueguen con los rangos para que determinen o que tengan mayor claridad frente a cómo va a ser esa distribución, sobre todo en este
en esta distribución multimodal. Vamos a tener 3 modas en este ejercicio, en el último. ¿Vale? Entonces, manos a la obra, chicos. Ya desarrollé con ustedes el primero, le quedan otros 3 ejercicios por desarrollar. Recuerden que me lo suben aquí, por favor, exámenes del curso. Aquí tenemos ejercicio de clase número 4, histogramas, para que me suban la información. Me lo pueden subir como un archivo Word, donde llegan y vuelcan pues básicamente el histograma, hacen el comentario o el análisis de cada uno de ellos, o me pueden subir un solo archivo Excel con toda la información, o me pueden subir los 4 archivos de Excel con la información, como ustedes quieran. ¿Listo? Recuerden también que los ejercicios están aquí en material del curso, archivo 1, el 2 es del ejercicio que sigue a continuación, el 3 el consecutivo y el 4 el último. ¿Listo? Ahí están las 4 bases de datos. Chicos, manos a la obra. Chicos, antes de que se me olvide, este viernes no hay clase. ¿Vale? Pero no quiere decir que no haya trabajo de clase. Pero, hay un catch, es voluntario. El que lo quiera hacer, tiene bonificación. El que no lo quiera hacer, no le quita. ¿Vale? Ya saben ustedes que normalmente los trabajos lo que hacen es que quitan nota. En ese momento les estoy dando trabajo que les pone nota. ¿Listo? Entonces si de pronto tienen algún conflicto de que no entregan una tarea, se pueden recuperar. Aprovechen y se levantan tempranito de día. Dios, qué coraje, pero
Creo que todos se hacen de la misma forma. Pero el análisis de los rangos es diferente. Chicos, lean el enunciado y en el enunciado está una guía para la posible respuesta. Doctora, ¿recuerdo? Porque estaban cero. No, yo pensé que sí. Y ya después no cero. Vamos a trabajar con
Trabaja en Home Depot, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es que digo que esto es? Era así. iPhone, Que para mí. Creo que es otra cosa. Ahí sí que eso no me llega a pasar. Un copio. Personas de fila. Tiempo de espera bajo. Te la cambié, pero no me acuerdo cuál es. ¿Dónde es que queda registrar los contratos de Google? Y estas son las personas. Muy bien los contratos. Entonces, mira, Personas, yo voy a poner personas. Eso no es un mail.
¿Cuánto se publica? Pero ya, hasta los 65.
Pero Martito te va a comprar el traje. Yo te lo decía, porque era. Sí, tal cual, sí, bueno, el día que sí. Sí. Para recorrer el cierre, sí. Pero le vemos el 4 y cambia la cámara. No, el día de sí. Y el día que la parte tranquila. Entonces el segundo entonces, ¿qué así es, o sea, ya no es lo frecuente. Eso es lo del tiempo de atención, ¿cierto? Entonces, justamente, fíjate que el ya lo dice en algunos casos, o puede ser que sean casos más difíciles, les toma más tiempo, pero lo común siempre son preguntas clásicas, ¿no? Ahí tú ves una distribución multimodal. Tienes que tener al menos 3 tipos. Las debes tener 3 modas. ¿Cómo podrían entonces tener mejor interpretación de información? O lo que yo denomino mayor resolución. Cuando tú le metes más resolución, lo que estás haciendo es mostrar más información. Ahí estás mostrando menos. Entonces, para mostrar más, ¿qué tienes que hacer? Tienes que generar rangos. Colócale 50. Ahí vemos quizás 2 modas, ¿cierto? Ponle 15. Ahí están las 3 modas. ¿Qué van a concepto? Es que aparece 55 y menos. No, si le pones esto no te va a hacer nada. Porque fíjate que está agrupando de 10 años, ¿cierto? O sea, estás cogiendo todo el grupo de información. No, para que le... Estaba bien. Lo que tenías que hacer, volvete para allá. Acá arriba. Entonces, ahí lo que tienes es que simplemente el rango es demasiado amplio del rango. Ponle 1. Es decir, ya 1 año. Pero tienes que darle enter. Los salares de defensiva, un empleado, pero habrá mucho más empleados, no pensionados. En cuanto a análisis, pero bueno. ¿Cuál es el valor antes? Porque ¿cuál es el valor aquí que me aparece? ¿Trabajo en equipo? ¿64? ¿Y aquí qué valor me aparece?
Sí. Botón derecho. 5. Sí, o sea, aquí, fíjate que tiene una distribución orientada hacia la izquierda, y la mayor parte de cosas que tienen normalmente esta es la reflexional. Hay algunos que reflexionan, ya sea por internet, y hay algunos que reflexionan. Este valor máximo de la acá, ¿cuál es? O sea, entre ese y ese, aquí está la moda. La mediana es el punto medio que está aquí entre esta información que tenemos acá y esta información. Y el promedio es toda la información promediada para el promedio, ¿cierto? Ahora, lo que te interesa ver aquí es cómo es cristiana. Recuerda que la cora es la que da la orientación, la cora está hacia la izquierda. Entonces, este es el denominado left es orientado hacia la derecha, porque la que da la orientación es la cora. Es una máquina que está funcionando así que viendo que hay una instalación no lo mismo en italiano. o sea, la mayor cantidad de tareas orientada hacia la derecha, y te hace falta la multimodal. Son 3 modas. ¿Quieres saber la definición de la moda? En el último ejercicio son 3 modas. ¿Cómo hacen para sacar mayor resolución? Ah, ya sé por qué es que está maldecido el gráfico por algo. Pégame por favor estas apartes. Por aquí cambiarle la resolución ahí por porque la pusiste en 15, ¿cierto? Esa es la de cuál? La del tráfico, ¿cierto? Normalmente siempre la cogemos en 8. Por el edificio. No, no tiene que poner ni moda ni mediana ni promedio. Eso lo van a empezar a abordar ustedes más ese análisis estadístico. Aquí lo único que les digo yo es que en un histograma cobra importancia de esos 3 aspectos, pero no me voy a meter ahí para no quitar la cola de esa herramienta. Ese tipo de análisis. Y reconociendo también que hay, que la mayoría de los casos se solucionan rápidamente, mientras que hay una minoría de casos que se llevan tiempo y que puede estar asociado a la criminalidad. ¿De acuerdo? Sí.
de lo que hizo. Cuéntalo. Entonces quedan tres picos. Sí. Solo Inclusive, si ustedes se fijan, el pastel siempre estuvo enfrente de ustedes. Fíjense que el enunciado tenía inclusive hasta la descripción de lo que tenía que escribir. Hay que estar diciendo que tenemos tres picos básicamente asociados a la hora de la mañana, la hora del almuerzo y la hora del regreso, ¿cierto?, de las personas. Entonces, si no estás viendo los tres picos, quiere decir que el rango que estás utilizando no te permite establecer cuáles son esas tres modas, lo que se llama multimodal. ¿Vale? Entonces, creo que tendrías que hacer primero, colócame el gráfico bien lejos. Acércame las columnas. Eso, muy bien. Y aquí voy a cambiar los rangos. ¿Qué rango tienes? A los dos. Ponle 40 a ver qué pasa. Ya empezamos a ver aquí 1 y 2. Y ponle 20 ahora. Ponle 10. Ponle 15. Y amplíame el gráfico, para que sea más chévere. Chicos, les recuerdo que durante la semana 13 tenemos el último examen antes del final. ¿Qué semana les va a ir? Creo que nadie te... Nos estamos acercando vertiginosamente al final. Terminación. Profe, hasta luego. Sí, a la última. Habla de reescribir la información, es que se gana. Es cambia de lugar. Y después el número de vehículos. 440. Por encima de 60. Bueno, el análisis decía que antes del... Hiciste, complementaste el análisis. O sea, no simplemente dejaste la información, sino que la segmentaste. O sea, yo estaba pretendiendo revisar a nivel compuesto de la información, pero hice un trabajo Pero es que queda más bonito. no sé que tú fuiste el otro creativo. No, para que no te engañemos. Yo también soy iniciativo. te vas del salón. Si no hay problema. Tienes que cambiarle porque eso es multimodal. Estamos hablando de que son ahí está viendo en otros modos, tienes que ver tres. Fíjate que tenemos en la mañana, a mediodía y en la noche. Aunque ahí no se establecen las horas, sino que estamos hablando de volumen de tráfico. De todas maneras, sí podríamos mirar estas tres modas asociadas al tráfico. Avisa mucho.
Júntame las columnas. Pero ahí es viendo que hay mucho rango. Pero júntame las columnas. Y tiene mucho rango, cámbiale de rango. Es el que necesito. Coloca de 10. No, Depende, sí, sí, pero puede ser. No, está muy bien. Coloca de 10. Pero yo como se cambia el código. Porque, por ejemplo, aquí es insuficiente ver, o sea, ahí está claro, ¿cierto? Pero no está claro. Cambia para que uno pueda ver más claro, tú empiezas a jugar con los rangos. Porque finalmente, o sea, Excel lo que hace y ahí sí ya lo ves más claro, es que te dice la cola hacia la derecha. Es lo que se conoce el rescue position. Está bien, ¿cierto? Está bien, el segundo lo colocas aquí abajo. Así. Sí, todos los procesos. Sí, Muy bien. ¿Listo? Sí. Es que, ¿qué es la moda? Son los lugares donde tenemos mayor concentración de aquí tenemos una concentración de aquí tenemos otras, incluso estamos hablando de que podríamos considerar que son dos. Si le cambiamos, pero aquí podríamos tener de que fíjate que a menos que fuera por este tendríamos una distribución algo aplanada. Pero fíjate que aquí tenemos también una salida asociada a una hora específica, ¿cierto? Aunque aquí estamos hablando de flujo vehicular, aquí vemos que de pronto a mediodía es claro, pero menor al que podría pasar. Cuando salen en la mañana a trabajar, hay una disminución, en una hora específica hay una salida importante y ya luego la tendencia, no me voy a poner línea de tendencia. No me pasa nada, simplemente un dato que te lo pongo. No está mal. Listo. Chao. Es el último ejercicio. Pero para que tú puedas ver, ¿no? Tienes que irme los gráficos. Para que tú puedas ver. Mira, por ejemplo, ahí está bien. 1 y 2, ¿cierto? Pero el enunciado del ejercicio dice que también hay comportamiento que puede estar asociado en horas de mediodía por el almuerzo. Y fíjate que aquí alcanza. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que aumentar la resolución de la información. Entonces, hacemos grupos más pequeños. Este rango va a ser más pequeño. Les pone un rango más pequeño. Ahí ya lo ven. Mediodía, que se está concentrado únicamente en un lapso muy pequeño, porque a mediodía no todo el mundo se desplaza. A diferencia de que mira que tiene más tarde. Porque recuerda que siempre lo que tenemos sobre el eje Y es la distribución de la información, ¿sí? ¿Cuántos valores tenemos nosotros ahí? O sea, ese es el, como llamarlo así como sí, como el volumen de información que tenemos.
o la distribución de la información. Venga, vale. Vamos. Terminaste. Ahí quedes para usted dos hoy. No, estoy muy en la silla ahí. Están peleados. Yo pensé que estaban peleando. Mamá. ¿Qué pasó? Pero Terminaste. Sí, si este es el volumen, entonces esto sería. Ese es el número de vehículos que pasan por ahí. O sea, el volumen o el flujo vehicular. Ese es el volumen de O sea, ese es cuando nosotros estamos hablando aquí, esta es la distribución de datos. Entonces, aquí es básicamente cuántos valores de ese volumen entran acá. Eso es lo que representa las columnas. Eso puedo hablar de control. O le tienes que colocar distribución de datos. Puedes colocar distribución. Yo lo veo. ¿Sí? ¿Listo, güey? ¿Y entonces ustedes tres qué? ¿Sistema los tres o qué? ¿Y el de comida los tres o qué? Yo tuve el placer de conocer a un trío de estudiantes que estudiaron ingeniería de energía y desde el primer semestre duraron trabajando hasta el 10º. Y en ese momento siguen trabajando en la empresa. Una empresa que se llama que es de energía. Los tres están trabajando allá. El uno es de ascendencia china, el otro es de ascendencia venezolana y el otro es colombiano. Y nosotros le llamamos Chinoman, Chipchoman y Chamomán. Eran los tres y se denominaban los tres como los monos. ¿Y dónde deben estudiar? ¿Cómo? ¿Aquí? Aquí eres. Pelados extremadamente comprometidos. Lo importante es crear un buen grupo de trabajo. Si te vi no me acuerdo. No, ya me he llamado. De pronto los saludo, Otra pero vez. ahí. Bueno, me falta el análisis del primer. Ah, sí. Pero ya sabes que son las tareas que completan normalmente en una institución normal. Y entonces, ¿cómo se van a bautizar? Hay que bautizarse. Ahora, no, me pides son 5, ¿no? Te faltan los. ¿Y son ustedes tres nomás o hay más gente?